Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eduardo Torreblanca y Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles. Bien, y vámonos de lleno con los temas, si les parece, porque déjenme decirles que hoy el Banco de México dio a conocer un ajuste en torno a nuestra economía. Si no tengo mal el dato, vamos a decrecer menos 10.02%. De eso ya veo tu cara de extrañeza, mi querido Eduardo, ya entrarás al tema, por supuesto, pero bueno, aquí el punto es, mientras esto lo dicen las instancias, ¿qué pasa con este tema del presidente López Obrador que dice la estrategia del gobierno está dando resultados para hacer frente a la crisis económica? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Quién tiene otros datos? Eduardo Torreblanca. Bueno, por principio de cuentas, valdría la pena mencionar, Paco, que esa encuesta a la que haces referencia es una encuesta periódica que hace el Banco Central con agentes vinculados con el quehacer económico financiero. Es una expectativa de los consultados por el Banco Central Mexicano. No significa que eso vayamos a decrecer. Lamentablemente podríamos decrecer más de lo que ellos esperan por el momento, porque mes con mes se va haciendo esta estimación, este cálculo se revisa y regularmente ha sido siempre empeorando las circunstancias probables. O sea, no quiere decir que vayamos a decrecer esa cantidad, sino hasta el momento se cree que pudiera la economía tener ese desbanque, ese desfalco, esta pérdida en la actividad económica. Puede ser mayor, dependiendo de muchos factores, porque todavía falta tiempo para que termine el año, y en ese tiempo pues el gobierno puede arruinar más las cosas, tiene cierta capacidad para empeorar las circunstancias, pero también pueden presentarse procesos que no estén bajo el control absoluto o la voluntad del gobierno federal. Si hay un rebote importante de enfermos, de contagios y de fallecimientos, la economía tendrá que pensar en una segunda etapa de confinamiento relativamente severa o relativamente estricta, y eso pues va a parar más la economía y eso generaría una mayor pérdida. Yo creo que hay que ver cómo pintan las cosas. Por lo pronto ya pintan suficientemente mal, Paco, y yo creo que el asunto no es tanto cuánto más vamos a caer, sino cómo diablos nos vamos a recuperar. Yo creo que esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Juan María Naveja, ¿qué opinas? Pues totalmente de acuerdo con Lalo, la expectativa no es nada bueno, y no es nada bueno por lo que está sucediendo. La mera verdad es que, mira, Paco, estaba haciendo yo un análisis. Este gobierno ha tenido en este año 3 meses, 3 meses y 3 meses, y te los voy a explicar. Tuvieron 3 meses para preparar al país para la pandemia y no hicieron absolutamente nada. Tuvieron 3 meses para preparar el próximo ciclo escolar y hicieron cosas que son verdaderamente atrasadas. Ya platicaremos sobre este tema. Y tienen 3 meses a futuro para la próxima influenza, y no estamos viendo que se resuelva ni siquiera este primer brote, la posibilidad de un rebrote con el COVID-19, y entonces estamos viendo que no hay una previsión de todo esto. Me parece que es muy elocuente lo que hoy publica en el Universal el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que textualmente tengo que decirlo tal cual, porque dice que mientras Estados Unidos se fue preparando para la situación que están viviendo, dice, en nuestro país por ignorancia e indolencia acabó cruzándose de brazos o de plano regando el tepache. Y se habla que no se va a ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas, con las implicaciones que esto está señalando. Y puntualmente, Paco, el exsecretario habla de que, un solo ejemplo, 60,000 trabajadores de limpieza perdieron su trabajo apenas una semana después de que se emitió el decreto que alguna vez comentamos aquí para opinar de las implicaciones económicas. El presidente de la República el pasado fin de semana hizo comentarios y pues no tiene ni la información. Paco nos hablaba de que la última gran crisis era entre el 29 y el 33, ni siquiera le dan la información de que fue en 1932, así de puntual, cuando en México se registró esa gran caída del siglo pasado. Raúl, ¿compartes estas opiniones?
Sí, bueno, a ver, en principio sí, lógicamente ponerme a discutir sobre economía con Eduardo Torreblanca, la verdad es que Eduardo es todo un economista, yo la verdad es que simplemente observo lo que pasa a mi alrededor, observo lo que pasa con mis vecinos, observo lo que pasa con mi familia, observo lo que pasa con mis compañeros de trabajo, y eso es exactamente lo que empezamos a ver. Me parece que este tema, el tema económico, y le dejo los datos a quien sabe. Sí, porque bueno, que si se cayó 9, que si va a caer 12, que si va a estar el 18, que si el PIB, la verdad es que lo que han dado a conocer los mismos datos oficiales es lo confirmado, el más del 1,000,000 de trabajadores dados de baja del Seguro Social, formales, los datos que da a conocer el INEGI, 12 millones de desocupados a partir de esta pandemia, y el discurso del gobierno federal, en este mismo sentido que decía Juan María este fin de semana, de que ya tocamos fondo. No sé si ya tocamos fondo o no. Lo que me parece que es grave y delicado lo que empezamos a ver precisamente del impacto de esta economía y cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos. Cuánto tiempo mi vecino que tenía un negocio de colchones, si va a poder abrirlo o dedicarse a otra actividad. De acuerdo a los datos de CEPAL, en América Latina y en México concretamente, se habla que el cierre de negocios será entre 300 y 500,000 negocios. Sí, no sé, no sé, pero yo veo a mis vecinos, veo lo que pasa en las zonas comerciales de nuestra ciudad y simplemente veo cada vez más lugares que se rentan, que se venden, que se rentan, y cada vez me entero de personas que se quedan sin trabajo. Y eso, pues eso va a ser una carga para todos, y especialmente de un gobierno que llegó muy fuerte, muy poderoso, como fue el del presidente López Obrador. En campaña vimos ese poder que tenía, pero que al llegar a ser gobierno hemos visto que lo que ha hecho es dividir, culpar a los de antes. No hemos visto esa fuerza, ese poder para hacer un plan anticíclico que pudiera de alguna forma hacer que esta crisis económica sea mucho más pasadera en no sé cuántos años, porque hay quien dice que estamos retrocediendo 10 años o que ya perdimos el sexenio. La verdad es que hay mucha información, pero yo quiero más bien poner los pies en la tierra y decir, bueno, ¿esto de qué se trata? Y me parece que ahí está el drama de las familias que se quedarán sin un ingreso y que tenga suficientes recursos para sus necesidades principales. Tendrá que sacar a los hijos de colegios particulares, quizás buscar un espacio en la escuela oficial, en fin, todo este impacto, Paco. Sí, a ver, esto que tú haces la pregunta, pues ¿de qué se trata? Yo les planteo aquí cómo es posible que en este caso ustedes tres, yo me sumo a ustedes, y por supuesto una enorme cantidad de especialistas, de organismos internacionales que ven las cosas que están pasando en México. Yo no puedo entender cómo un gobierno no pueda o no quiera ver las cosas como son, ¿sí? Yo leo, por ejemplo, lo que manifestó el fin de semana el presidente. Tenemos fundamentos, hay razones para sostener nuestro optimismo de que vamos a salir adelante. Tenemos la esperanza. Ahí sí ya me queda la duda. ¿Es esperanza o es certitud? ¿Qué es, Eduardo? Pues es una esperanza, el presidente no puede decir otra cosa, también quiero entenderlo, ni modo que diga, ya nos llevó el payaso, ya nos cargó el payaso, pues no puede hacerlo. Entonces tendrá que reconocer que las cosas van bien, y les anticipo de una vez, cuando vengan crecimientos de 5%, porque después de una caída así, y reactivas la economía, vienen crecimientos de 5%, que no nos vengan a vender. Yo les dije que íbamos a crecer 5%. No, pues así no tiene chiste. Pues, ¿a qué me refiero? El manejo mañoso de las cifras. El presidente tiene que decir que vamos a salir adelante, porque además, ¿sabes qué? Hemos salido adelante las veces que se nos ha pegado la gana. El problema es que lo vamos a hacer solos otra vez, no de la mano del gobierno, con una estrategia gubernamental, con una estrategia de unidad nacional. No vamos a salir así. ¿De qué vamos a salir? Por supuesto. Bueno, el país ha salido de tantos rateros descarados que se han llevado la riqueza a sus cuentas bancarias, y hemos salido, seguimos adelante. Lo vamos a salir, pero el chiste es cómo vamos a salir. ¿Cuántos van a caer en el camino? ¿A cuántos les va a costar?
Bueno, ya les cuesta a 12 millones de mexicanos, 12.5 millones de mexicanos. Échale, ¿cuántas millones de familias? 4 millones de familias mexicanas ahorita están con el Jesús en la boca, ¿no? Esperando que les caiga la ventanilla de la programas sociales para ver si les dan algo de dinero, ¿no? Pues. Pero ni si los programas sociales, no se Lalo. acuerdan de ellos, ¿no? Ese es un problema, ya nos está costando, ya hay, y no hemos visto la inseguridad todavía, que ya está desatada otra vez. De los 17 programas sociales que está mencionando Raúl, Paco, el Coneval ha señalado que ninguno ha cumplido con las expectativas. Estamos hablando de 70 millones de mexicanos que no les está alcanzando para la canasta básica. O sea, estas son cifras dramáticas. Los 4 que estamos aquí vivimos la situación cuando fue el sexenio de Echeverría y el de López Portillo. Vivimos la crisis del petróleo con de la Madrid. Vivimos la situación del error de diciembre. Y ahora estamos ante esto. Podríamos decir que nuestra vida entera difícilmente la pasamos por un periodo estable más allá del que hubo desde Salinas de Gortari, bueno, pues más bien desde Vicente Fox hasta incluso Peña Nieto. Difícilmente vamos a poder hablar de estas circunstancias. Y la verdad sea dicha es que las cifras cada vez están más graves, mucho más preocupantes. El presidente de la República asume que como ya bajó a 3,000 el número de empleos, él supone que vamos a regresar a 1 millón de empleos mañana, que el millón de empleos que se perdieron mañana ya estarán nuevamente en operación. No, todo eso se tiene que ir reconstruyendo y a ver cómo se reconstruye, como está diciendo Lalo. Las cosas no van a ser fáciles para poderlas ir recomponiendo área por área. Y lo que decía Raúl, estamos hablando de ahorita ya más de 250,000 empresas que han cerrado sus puertas. Así es, Raúl. Sí, bueno, mira, quiero entender y también decir, la situación está compleja, es muy complicada, tanto por pandemia como también por la crisis económica. Por pandemia, pues ya hemos visto los datos, asumiendo que son los datos reales, o sea, ya pasamos de los 47,000 personas que han perdido la vida. Sí, el manejo que ha sido poco claro respecto al tema de la pandemia. Y el tema de la crisis económica, no se nos olvide, porque a veces esos son los detalles que se nos olvida, porque el presidente va a salir a decir, íbamos muy bien y que nos cae la pandemia. No es cierto, hay que recordarlo. Lalo, aquí yo recuerdo que hizo una serie y en aquel entonces eran especulaciones respecto al decrecimiento. Recuerdo que una vez en algún programa como este nos atoramos en el tema de que si íbamos a decrecer o nada más estaba estancada la economía. Y esto fue en diciembre, Paco, ¿sí? Hoy, lamentablemente, el 2019 lo cerramos con un decrecimiento del 0.01, si no me equivoco, Lalo. Tú lo decías. 0.3, ¿sí? Lo corrigió el Banco de México a menos 0.3%. Bueno, corrigió. Entonces, la verdad es que ya estábamos mal. El problema es que este gobierno, pues como ya se ha dicho, no ha ha mantenido ese discurso polarizante que es muy conveniente para el actual gobierno y pues tenemos estos resultados. Y yo lo escuchaba también en este mensaje del fin de semana donde dice, ya tocamos fondo, así lo previmos. No inventes, no puede ser. A ver, de veras que es vivir en otra realidad, pero le tengo que reconocer a este señor, se le tengo que reconocer que explica aparentemente muy claro para esa base, precisamente para esas personas que somos la mayoría, que no entendemos de economía, que no sabemos de economía, que no nos dice nada que si perdimos un punto del PIB, ¿qué significa? Sí, que vemos que los economistas están asustados, pero que nosotros no le entendemos a esos tipos de datos. Y el presidente tiene la cualidad de explicar con peras y manzanas, íbamos muy bien, nos cayó la pandemia, pero ya tocamos fondo, ya nada más en julio perdimos, ¿cuántos, Juan María? 3,000 empleos, según dio a conocer. 3,000 empleos, es lo que dijo el presidente, 3,000 empleos. 3,000 empleos. Sí, entonces, bueno, ya como ya dice Lalo, sí, por eso, ya de aquí en adelante vamos a subir, claro, después de que nos hundimos,
y yo oigo que ahí los analistas señalan de que si nos comparamos con Estados Unidos, que nos encanta ese tipo de comparaciones, la caída de México, si se mide exactamente en la misma caída la economía, es más del 56%. Lalo seguramente nos podrá corregir ese dato. Pero sí. La verdad es que sí, vamos a subir y seguramente el presidente va a salir y decirnos, ya ven, les dije que íbamos a crecer al 6% en aquella entrevista que dio a un grupo de periodistas en la televisión y que, bueno... Sí, después de retroceder 12%, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, pero la verdad es difícil, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que difícilmente, Lalo, vamos a pensar en que el próximo año vamos a crecer más allá del 3%. Va a ser prácticamente imposible. No, y si la caída es de 2 dígitos, difícilmente vamos a pensar que antes del 2023 o 24 vamos a recuperar. Y otro dato, fíjense que el presidente ha venido mencionando, que es el de las remesas. Ese no tiene ningún mérito, es una vergüenza. Es al contrario, porque hoy se está dando vuelo a que las remesas crecieron un 10%. Nada más que no perdamos de vista que en los últimos meses muchos paisanos recibieron un cheque de apoyo de $1,200 por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a ver qué va a suceder. Hoy están trabadas las negociaciones para los siguientes meses. Entonces no sabemos bajo qué circunstancias se van a presentar las remesas. Pero allí, como yo siempre lo califico, ese es dinero de sangre. Ese dinero es de paisanos que se fueron por falta de oportunidades. Que no se nos olvide, Paco, que el presidente prometió crear en 9 meses 2 millones de empleos. Bueno, pero ¿de qué sirven 2 millones de empleos cuando tenemos tantos... Y se quedaron ustedes cortos, dijeron 12 y fueron rondando los 20 millones de desempleados. Entonces se quedaron cortos. Pero déjenme agregarle, ya como último para irnos a corte, mencionabas un crecimiento probable del 3%. Los pronósticos marcan 10 años de crecimiento de 1.94%. O sea, nada. Así estamos en términos económicos. Y déjenme decirles a nuestro auditorio, no es ser alarmistas, es ser realistas, ¿sí? Esa base que mencionaba Raúl, a la que les habla, y que lamentablemente muchos de ellos, incluyéndonos, en mi caso, no entendemos mucho de puntos porcentuales y, en fin, son los que más están sufriendo, son los primeros que van a sufrir, que ya hay muchos de esos 20 millones sin empleo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Regresamos en 2 minutos. Mega Noticias TVC cada día se posiciona más en el gusto del público, con nuevos espacios, nuevos rostros. Analizamos, debatimos, investigamos, para que tú tomes mejores decisiones. Mega Noticias TVC. Temas polémicos. ¿El sistema de salud en México realmente existe? Personajes que hacen historia. En lugar de venir a resolver un problema, lo vino a ampliar. Descifremos juntos el complejo mundo de la política en A Fondo, martes 6 de la tarde, en TVC. Temas que te interesan serán analizados por nuestros especialistas. El presidente, con este decreto, modifica lo que los diputados aprobaron en el presupuesto 2020. Todo el acontecer del último momento en Para Opinar con Raúl Frías, miércoles 6 de la tarde, en TVC. La información real de los hechos, ágil, oportuna, veraz. La gente está enojada porque van a aumentar la tarifa cuando tenemos estos niveles de inseguridad. La noticia del momento solo en Reporte MN TVC con Alex Piñón. Lunes a viernes 8:28 de la noche, en TVC. Mega Noticias TVC cada día se posiciona más en el gusto del público, con nuevos espacios, nuevos rostros. Analizamos, debatimos, investigamos, para que tú tomes mejores decisiones. Mega Noticias TVC.
Ya estamos de regreso para opinar otro tema que es relevante en muchos sentidos, con mucha polémica, por supuesto, también. Lo anunciado esta mañana por el secretario de Educación Pública, el regreso a clases virtual, a distancia o como le quieran llamar, pero que bueno, ya lo veíamos venir desde hace varios meses. Llegar al semáforo verde es imposible en estos momentos y de otra forma se perdería el ciclo escolar, que no quiere decir, ese es a juicio personal, que este tipo de clases a distancia logre salvar el ciclo escolar. Primero, porque no llega a todos lados, pese al enorme esfuerzo desplegado tecnológicamente con el juego de las televisoras, con la radio, no llega a todos lados. Se les olvida que hay muchísimos mexicanos que no solo, bueno, a lo mejor puede ser que tengan televisión, pero lo que no tienen es luz en sus comunidades. No sé qué piensen, Raúl Frías Lucio. Mira, sí, hay temas. Esta mañana platiqué con Mexicanos Primero, uno de los presidentes del capítulo Jalisco, que ya estamos en gran parte del país. Y analizando lo que dijo Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, bueno, a ver, es que no había otra alternativa, Paco, ante los rebrotes que pueda haber de la pandemia, el no tener todavía resuelto el tema de los contagios, en un salón de clases, la cercanía entre los alumnos, la convivencia, sería lógicamente una situación drástica, dramática, lo que pudiéramos lograr en contagios. Me parece que la decisión de la Secretaría de Educación de hacer el siguiente ciclo escolar, por lo menos el inicio virtual, me parece que no había otra alternativa para garantizar la salud de los niños, de los alumnos. Eso me parece que no había otra. Ahora, la forma, y eso es exactamente la pregunta. Nosotros en días pasados hemos estado haciendo una serie de reportajes, notas sobre el aprovechamiento de estas clases virtuales. Quiero primero, desde luego, reconocer a los padres de familia que han hecho todo un gran esfuerzo para acompañar a sus hijos en estas clases virtuales, los que tuvieron acceso, Paco, ¿sí? Y desde luego los maestros que, a pesar de la dificultad, quizás la falta de conocimiento de muchas de las tecnologías, a pesar de que durante hubo un sexenio que hasta regaló tablets, ¿te acuerdas? Sí, supuestamente no. Millones que no se sabe dónde quedaron. Bueno, todo esto de alguna forma me parece que no había mucha alternativa de dónde hacerlo. Sí, el involucrar a las televisoras me parece, bueno, tú mismo, tú Paco, trabajaste, Juan María fue directivo de este proyecto de televisión educativa muchos años, que tenía un objetivo claro que iba especialmente dirigido a un segmento de comunidades alejadas que a través de la televisión tenían capacitación. Yo participé también en aquel proyecto. Sin embargo, sí, hoy me pregunto si realmente el aprovechamiento va a ser exactamente el que se espera. Hoy hablaba con Mexicanos Primero, decía, por ejemplo, zona metropolitana de Guadalajara, y déjame decirte que presumir que es un estado que tiene, digamos, una buena conectividad. Solamente, decía Mexicanos Primero, el 70% o el 60 y tantos % de los hogares en esta zona metropolitana de Guadalajara tienen acceso a Internet. Estoy hablando zonas urbanas. No sé qué pasa allá en Colotlán, no sé qué esté pasando allá en Mezquit, qué esté pasando allá en San Sebastián del Oeste, ¿sí? Estos son exactamente los retos que tiene este sistema de educación. Y bueno, la verdad es que no hay mucho de dónde hacerse y me parece que es una de las cosas que no había para dónde hacerse más que empezar con este sistema virtual, con todas las deficiencias, carencias que tiene esto, y bueno, habrá que ver exactamente los resultados. A mí me preocupa que el rezago educativo que hoy todavía existe se pueda ampliar en los próximos meses o en los próximos años a consecuencia de esto. Sí, ahí también habrá que ver, Juan María Naveja, en dónde quedan entonces los maestros en este plan. ¿Dónde queda todo, la verdad, Paco? Como dice Raúl, tú y yo trabajamos en televisión educativa. También Raúl hace algunos años también fue parte de televisión educativa. Y bueno, también es un sistema que respondió a su tiempo.
y que además fue diseñado con con todo el tiempo del mundo, que se iba actualizando conforme a las características de un sistema de televisión, como dice Raúl, rural, a una televisión que llegaba a ciertas comunidades. Pero aquí el problema, a ver, empezando por los maestros, lo que tú comentas, Paco, vamos a ver qué tan preparados están para un sistema como el que van a enfrentar. Uno. Dos, la verdad es que no hubo planeación correcta. Aquí estamos hablando de alumnos que van a tener dos hoyos, el curso que está terminando, que terminó recientemente, y el curso que van a empezar. Entonces van a ser 2 años en los cuales habrá un hoyo evidente. Segundo, lo que está comentando Raúl, las televisoras van a transmitir las clases a través de canales que requieren un sistema de televisión. De entrada requieren una antena particular. No todo el mundo tiene ese tipo de antena, y los alcances de las propias televisoras no son, porque por ejemplo el 5 ya está anunciando que va en el 5.2, el 7 está anunciando que va en el 7.3, hasta para que encuentren el canal. Pero había tiempo suficiente para haber contratado servicios, haber ampliado la conectividad. Paco, tenemos gente muy profesional desarrollando internet en todo el país. Pudieron desarrollar de veras un trabajo de conectividad mucho más amplio en todo el país. En lugar de estar repartiendo el dinero a los ninis, pudieron comprar tabletas para poder entregarle a los niños, a los padres. Y mira, me comentaba una maestra que tú conoces bien, Paco, dice, el problema no está siendo tanto en la falta de internet, dice, el problema está siendo que los padres de familia no tienen tiempo para poder acompañar a sus hijos. Dice, porque estamos viendo que la mayoría de las familias tienen por lo menos un celular donde recibir la señal. Pero cuando tú hablas con los padres de familia te dicen, no, maestra, yo no tengo tiempo de andar trabajando y todavía andar dando clases, ¿no? Claro, claro, claro. Eduardo. Mira, a mí me da vergüenza que en México se esté discutiendo esto, cuando sabemos, según lo dicen los censos oficiales, que cerca del 50% de las escuelas en zonas rurales no tienen agua, no tienen luz, no tienen un solo baño. Es decir, tanto las maestras como las alumnas van atrás de la mil. Eso debiera de darnos vergüenza en este país. Vergüenza. Tantos años después de la revolución, todavía no podemos vencer el analfabetismo. ¡Qué brutos somos! No hay interés. Y es nada más por falta de ganas de no trabajar en este reto que es urgente. Y ahora nos agarra la pandemia y queremos andar improvisando todo porque, güey, ¿qué se me ocurre? ¡Qué magnífica idea! Muy bien, ¿qué otra idea? Muy bien. ¡Oh, qué maravillosa esta idea! También vamos a llevar esa idea. No, maestro, no nos hemos preparado para lo más elemental, vencer el analfabetismo, y nos agarra la pandemia. Yo ahorita ahí andamos haciendo lluvia de ideas a ver qué se nos ocurre para enfrentar las circunstancias. Vamos a hacernos a la idea de que ya perdimos el año, pues vamos a tratar de salvarlo hasta donde se pueda, porque en esas circunstancias están otros países del mundo que tomaron con seriedad el asunto y no se cruzaron de brazos para ver qué sucedía desde su balcón, su zona de confort en un balcón en el 3er piso. Entonces ahora resulta que queremos inventar el hilo negro porque pues, vamos a sacar adelante lo de la pandemia, mano. Antes debemos de agradecer al secretario de Educación que no nos regresa a fuerza a clases, maestro. No, ya es de avanzada el señor, mano. Ya por el simple hecho de no plantear el regreso a clases físico, ya hay que aplaudirle, man. ¿Y cuántos años tenemos tratando de atender a nuestras escuelas? En lugar de andar regalando en las ventanillas obsequiosas de la política social, vamos a atender las escuelas que requieren baño para las alumnas, para las maestras, darles agua potable a esas escuelas, darles escritorios, darles un techo donde se puedan cobijar de la lluvia. Caramba, ya, qué vergüenza en este país. Después de tanto que hemos sufrido, tan rico que es esta nación, que sigamos con esas limitaciones de país africano, sin demérito de los africanos. A ver, déjame hacer esto, Paco, perdón. Rápidamente, Juan María, estos 30 millones de alumnos mexicanos a los cuales está destinado este plan, ¿incluye a aquellos alumnos que están en clases en escuelas particulares? Justo es lo que yo te iba a comentar, que estamos hablando de que un 25% de las escuelas particulares están en riesgo de quiebra. Entonces, ¿cuántos alumnos del sistema particular se van a ir al sistema público?
si está preparado, es la primera pregunta, ¿está preparado el sistema público para la llegada de todos estos? ¿Está preparado el sistema general para que haya un desempleo de maestros que van a quedar, no solamente de maestros, cuidadores, choferes, jardineros, toda la gente que va a quedarse sin empleo porque hay escuelas que de plano están cerrando, academias de diferente tipo que ya cerraron sus puertas? Es decir, estamos ante un panorama en uno de los principales temas, como está diciendo Lalo, uno de los principales temas que tenemos en el sistema económico es el de la educación. ¿Recuerdan ustedes que hace 6 años se hizo un programa que porque se iba a poner agua potable en todas las escuelas? Ahí están las consecuencias. Ni siquiera hay agua potable, como estaba diciendo Eduardo Torreblanca, ¿no? Así es. Raúl. Fíjate que ahorita que escuchaba a Eduardo, es que tiene toda la razón, o sea, dibujó a muchas de las escuelas de este país, lamentablemente, ¿sí? Es triste. Pero ahora con el esquema en el que ya no va a llegar el dinero para arreglar las escuelas, empieza a surgir un tema de posible corrupción que hoy lo denuncia, si no me equivoco, el Universal, ¿sí? En donde en Guanajuato, ¿sí?, hay una hermana del delegado de los programas de bienestar, ¿sí?, que está pidiéndole a los padres de familia, ¿sí?, que le den el dinero para hacer las obras de las escuelas. Se dijo que el presidente presume que le va a dar directamente para evitar triangulaciones y que haya comisiones y que se desvíen los recursos. Ahora le manda directamente el dinero a los padres de familia y a los comités que se formaron en cada escuela. Y ahora ya se está denunciando posibles actos de corrupción porque están pidiéndoles el dinero que iba destinado para un techo, para un baño, para meter drenaje, para meter agua, para comprar pizarrones, quises, o sea, porque estamos en ese nivel. Entonces, la verdad es que es muy, creo que hay poco margen de maniobra de la autoridad en este sentido. Me parece que quisieron aprovechar algo que ya de alguna forma se había probado, que es llevar clases a través de la televisión. Hay que ver si tecnológicamente los canales digitales, como se señalan. Yo la verdad es que traté hace rato de ver el 4.1 y el 5.3 y el 7.1. Te puedo decir que aquí en el estado de Jalisco, por ejemplo, te platico porque lo conozco, el sistema jalisciense de televisión, ¿sí?, tiene varios canales digitales. El problema que se enfrentaba hace un par de años, sí, era que no había contenido para llenar los canales digitales. Entonces, tenían el 7, que es, digamos, la señal abierta, sí, y tenían el 7.1 que transmitía en forma diferida, y luego lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque necesitan contenido diferente para poder tener y llevar precisamente pues algo que sea de interés para la audiencia. Mientras tanto, tienes que pagar luz, tienes que pagar transmisores, tienes que pagar operador, tienes que pagar personal. Entonces, híjole, está interesante lo que viene, pero me remito a lo que dice Lalo. El tema es que tenemos un sistema de educación muy retrasado. Es increíble, como lo decías, que todavía a estas alturas haya personas que no sepan leer y escribir. Claro. Y lamentablemente en nuestro país los tenemos. Así es. Vamos a ver qué pasa el 24 de agosto cuando arranque este nuevo ciclo escolar y sopesar. A ver, de aquí al 24 se vendrán dando algunos datos más en torno a este plan, esperando que verdaderamente funcione en ánimo de sacar adelante a los niños mexicanos de primaria y de secundaria. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema aquí para opinar. Regresamos en 2 minutos.
Si los pies se te cansan, te duelen o se te hinchan, lo más seguro es que no tengan el soporte ideal. ¿Tienes dolor en los tobillos, en las rodillas y hasta en las caderas? Y si no pasas el día sin que te duela la espalda, lo más seguro es que el problema esté en tus pies. Nunca le presté atención a mis pies, pero siempre los tenía hinchados y me dolían a veces. Si tus pies no están bien alineados, entonces el resto de tu cuerpo tampoco, y entonces a ti te duele todo. La solución: arregla el problema en tus pies y alivia el dolor en todo tu cuerpo. Presentamos Super Totix, la novedosa plantilla ortopédica de pies que ayuda a aliviar el dolor en tus pies, tobillos, rodillas y espalda al alinear tus pies. Y lo mejor es que puedes conseguirlas sin receta médica. Deja de sufrir y vuelve a las actividades que tanto amas: ir a caminar, a correr, salir a tu jardín o hasta ir a jugar golf. Llama ya al número en pantalla y ordena tus plantillas ajustables Super Totix por un increíble precio exclusivo para televisión. Además, como parte de esta oferta especial, las primeras 100 personas en llamar recibirán un Bunion Body totalmente gratis. Con Bunion Body, por fin podrás aliviar las molestias por juanetes y caminar cómodamente en todos tus zapatos. Y será tuyo gratis. Solo tienes que ser de las primeras 100 llamadas. Super Totix cuentan con la garantía de satisfacción total de Innova. Pruébalas por 30 días y si no te dan el soporte y comodidad que tus pies necesitan, devuélvelas y te reembolsamos tu dinero, sin excusas ni pretextos. Y eso no es todo. Llama en los próximos 15 minutos y recibe un descuento del 30% en tu compra. ¡Apresúrate! Tienes solo 15 minutos. Las primeras 100 personas en llamar recibirán un Bunion Body totalmente gratis. Llama en los próximos 15 minutos y recibe un descuento del 30% en tu compra. Ya nos conoces, sabes que Innova es calidad, prestigio y confianza. ¿Qué esperas para aliviar tu dolor? El alivio y soporte que necesitas están a solo una llamada de ti. No lo pienses más. ¡Llama ya! Ya estamos de regreso aquí en Mega Noticias TVC. Déjenme comentarle otros, los temas del fin de semana. Sin duda se lo lleva el joven Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, finalmente capturado, y tiene trascendencia porque viene justamente después de la más reciente visita del presidente López Obrador a aquella entidad. Se liman asperezas y cae el Marro. ¿Cómo verlo desde ese punto de vista, Juan María Naveja? Bueno, pues como coinciden hoy varios de los analistas en temas de seguridad, era una detención anunciada. Hay que recordar que esa visita del presidente de la República a Guanajuato, Jalisco y Colima tuvo muy buenos resultados. Fue una buena gira, no cabe la menor duda de que fue un buen desempeño, porque además los gobernadores que habían tenido cierta fricción con el presidente terminaron en muy buenas condiciones con el mandatario. Pero la verdad es, primero hay que decir que es un logro, Hay que decirlo, hay que reconocer en esta ocasión que hubo coordinación entre el ejército mexicano y la Fiscalía de Guanajuato para poder concretar de una manera limpia esta detención. Entonces no le podemos restar méritos a esta situación, pero tampoco podemos olvidarnos de que se trata de un delincuente ya muy venido a menos, como dice Jorge Fernández hoy en Excelsior, de un cártel que nunca fue exactamente un cártel, sino más bien una especie de pandilla de un grupo que se dedicaba a delinquir con ciertas diferencias de los cárteles. Un detalle, Paco, hoy el presidente de la República hablaba de la corrupción en municipios y en estados, cuando no nos olvidemos que el principal negocio del Marro, que le daba 30 millones diarios, era el huachicoleo, y el huachicoleo iba vinculado con la refinería de Salamanca. Entonces aquí habrá que ir analizando varias cosas que se van a presentar y ver qué tanto desempeño pueden tener los otros cárteles. Si el cártel Jalisco Nueva Generación, como se estaba especulando, empieza a sentar sus reales en Guanajuato, que es el estado con el mayor número de homicidios hasta este momento, y si el cártel de Sinaloa también está tratando de buscar posicionamientos en este estado, dado que pues ahora el Santa Rosa de Lima va a quedar prácticamente desvinculado. Raúl. ¿Que el Marro no era socio de Emilio Lozoya? Trabajan en términos de huachicoleo.
Sí, nada más que Sí, ¿no? uno lo sacaba en buques tanque y el otro lo sacaba en pipas, ¿sí? Bueno, eso es lo que se dice, se especula sobre esto, pero como pues eso tiene trato VIP, no se sabe exactamente. Pero me preguntabas del Marrolló, me parece que era fundamental de alguna forma ya para el gobierno meter mano en este tema. No es posible, Paco, me parece que es una negligencia tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, en este caso el de Guanajuato, no haber actuado. 10,000 muertos en una guerra, sí, de este cártel, de este delincuente. Ahí tuvimos algún Cuentas, lo dejaron comunicación. Sí, lo dejaron sin dinero, le congelaron cuentas. Sí, perdón, decía, lo dejaron sin dinero, congelaron cuentas, hicieron una operación que fue interesante utilizando drones, tecnología, bloquearon para evitar que los compinches pudieran de alguna forma bloquear las salidas, o sea, se actuó con inteligencia, hay que decirlo, y me parece que cuando esto sucede es una buena noticia para México. Ojalá pudiéramos ver en otros casos, ya se han mencionado, Jalisco, Sinaloa y otros muchos en el país, Michoacán, el poder utilizar este tipo de mecanismo para poder detener este baño de sangre, porque ¿qué es lo que prevén los que saben de seguridad? Es que seguramente algunas cabezas de este cártel quieran salir, pero o son eliminadas por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que codiciaba esa plaza, o las autoridades seguirán haciendo su trabajo en este sentido. Entonces me parece que en el caso de este cártel de Santa Rosa de Lima no tiene futuro, dado que pues era una plaza muy codiciada, dicen que por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, bueno, vamos a ver finalmente, pero a mí la buena noticia dentro de esto me parece es eso, el mensaje que en forma coordinada sí se puede trabajar, sí se puede de alguna forma ir sobre esos objetivos que han provocado tanto dolor y tanta sangre en nuestro país. Ojalá quieran y sigan. Yo creo que esta parte final que acabas de mencionar es justamente el tema. Quieran, porque coordinación la hay, capacidad la hay. Lo que no querían era trabajar juntos, porque ya lo tenían localizado, evidentemente ya lo tenían localizado, nada más era una cuestión política, ¿sí? Cómo ayudar al gobernador de un estado que no está apoyando al presidente. Se limaron las perezas y se abrió la puerta. Hay que felicitar a las autoridades porque tenemos ya referente que después agarran a los capos y los dejan libre, les piden perdón y los dejan libre, ¿no? Entonces yo creo que ya van cambiando esas políticas públicas que me parecen muy importantes, y cuando te topas con un narcotraficante, pues lo agarras y lo metes al bote, como debe ser el asunto, ¿no? Como cualquier criminal. Pues sí. Nada está escrito, pues. Nada está escrito. Soltaron a su papá, a su mamá, a su hermana, a su prima. ¿Quién nos dice que en un mes no lo sueltan tan bien? ¿Sabes algo? Hablas al tanteo. Así es, Juan María. No, la verdad es que aquí estamos ante un tema que tenemos que revisarlo también con las particularidades del caso. En primer lugar, lo que dice Raúl, 10,000 muertos en 10 años, Paco. O sea, son 2 gobiernos en los cuales un cártel de poca monta creó caos en una zona económicamente tan importante para México como es ese corredor del centro que va entre Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, que es un corredor de suma importancia. Pero esto no elimina el problema real que tenemos en otros sentidos, porque lo que está pasando, y en el caso de Estados Unidos con la presión que está ejerciendo, es hacia el tema anfetaminas, y ahí está el cártel Jalisco Nueva Generación.
la parte del trasiego de drogas más duras, en el cual está el cártel de Sinaloa, en el cual está el cártel del norte, y en los cuales no estamos viendo tampoco este tipo de acciones. Ojalá que no se trate de un caso aislado de un tipo que ya estaba completamente disminuido, que él mismo, según lo que dice hoy Héctor de Mauleón en El Universal, él mismo dijo, ya había llegado mi momento. El propio Marro reconoció que ya había llegado el momento en que había terminado su fuerza con este grupo del Santa Rosa de Lima. Bueno, pues ahí está este punto. El tiempo se nos viene encima y todavía tenemos 2 temas, así es de que me gustaría darle una pasadita rápida con el tema Lozoya. Hace un momento mencionabas, Raúl Frías, el trato VIP, y ahí sigue, el hombre ya está en casa, tranquilo, sin problema, no va a tener que ir a firmar. ¿Por qué? Pues porque la pandemia ha cambiado muchas cosas, entonces pues vía correo electrónico, aquí estoy, me firman por favor, y todo tranquilo, y tendremos que esperar 6 meses todavía para saber si verdaderamente da o no da cuerda a los temas de corrupción en nuestro país. Raúl. Fíjate que es una lástima. Se había creado una expectativa, yo tenía una expectativa sin duda importante de uno de los elementos, de los personajes clave en la corrupción del pasado sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios sin duda más corrupto que ha tenido nuestro país. Yo tenía una expectativa importante respecto a este tema. Sin embargo, la forma en cómo se ha venido desviando un tema que era meramente de justicia, impartición de justicia, un tema que iba especialmente un combate a la corrupción, que es una de las campañas del lema principal del sexenio del actual gobierno, ¿sí? Y llegar a esto en donde se le da un trato privilegiado al delincuente que recibió millones de soborno de Odebrecht, que recibió sobornos para vender, para comprar una planta de fertilizantes, utilizando dinero público. Me parece que es otra vez atole con el dedo al pueblo, atole con el dedo a los mexicanos, el que haya traído gran escándalo por su detención allá en Mallorca, si no me equivoco, y luego traerlo en un gran operativo de su extradición, ¿sí? Donde ya el presidente, de alguna forma violentando la secrecía de un proceso que en una fiscalía que debería ser independiente, como tantas veces se presume, pero que el mismo presidente en la manera invita, no dejen el tema, hoy va a haber noticias de Lozoya, no lo dejen, sigan en este tema. La verdad es que está más manoseado políticamente esto. Yo quiero creer, quiero pensar que hay justicia. Vamos a demandar justicia, pero como se dan las cosas, engañan a la prensa, lo llevan a un hospital privado, ahí está sujeto a tratamientos médicos, si luego se lo llevan a un lugar secreto, entiendo, porque se convierte en un hombre que pudiera correr su vida a peligro, sí, pero la forma en cómo lo ha manejado el gobierno me parece. Y en enero, cuando ya estamos en plena campaña del próximo 2021, cuando se pueda capitalizar perfectamente pues ese combate a la corrupción que se ha prometido, la verdad es que sí, siento que más allá de realmente buscar una justicia al corrupto, se está utilizando este caso de corrupción como un tema de carácter político electoral. Ya lo veremos, espero equivocarme. Ojalá que no. Ojalá que sí. Vamos a ver. Adelante, Eduardo Torreblanca Jax. Es una vergüenza. Como bien lo señala Raúl, a mí me parece que no merece un trato así una persona que participó descaradamente en el manejo ilegal de recursos para canalizarla a una campaña política y después comprar plantas de fertilizantes que no valían un cacahuate y ponerles un sobreprecio. O sea, por más que haya decidido colaborar, que me parece que está en su derecho de hacerlo, también está en su derecho el Estado mexicano de no darle un trato de privilegio, porque ni andar manoseando el tema en las conferencias matutinas del presidente, porque en una de estas nos atravesamos con un abogado abusado, ¿no? De esos que abundan, y le echan a perder el asunto de las consecuencias legales de
del robo y de la participación de esos cohechos, de esos hechos de corrupción, por el simple hecho de que no se observó el debido proceso. Entonces, yo creo que el país requiere seriedad. Esto apunta al expresidente. Señores, hagamos las cosas con seriedad. El señor Lozoya se va al bote con la familia que haya participado y se va al bote el expresidente. Se acabó y se va también Videgaray también se va, y si participaron otros 15, los 15 se van. Eso es lo que los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, yo no lo hice, esperaron eso, un verdadero cambio que aquí, en este caso, no se está observando. Bueno, rápidamente, no sé si participaste en esta vuelta, mi querido Juan María. No, pero sí tengo algo que decir. Mira que en este caso, recuerden que eran 3 temas: Odebrecht, Fertinal y era agronitrogenados. Odebrecht en la parte electoral ya feneció, pero no en la parte de negociaciones que fueron entregadas a Odebrecht como constructora por parte del gobierno, y que eso es lo que le ha gustado mucho a este gobierno, en donde están involucrando a legisladores y a gobernadores, particularmente de gente del sexenio de Felipe Calderón. Esa es una parte. Segundo, lo de agronitrogenados, pues está tan sucio que ya lo estamos viendo, pero como lo estaba diciendo Lalo, está el riesgo de que se falle el debido proceso, porque estábamos viendo que el presidente de la República hasta equivocado estaba cuando estaba hablando de que se comprometieron los de Villacero a devolver 200 millones de dólares, y lo que le contestaron, pues, ¿de qué vamos a devolver si estamos haciendo una asociación con Altos Hornos de México? No estamos comprando absolutamente nada. Pero queda el tercer tema, que es el de Fertinal, que es lo que a mí me interesaría mucho comentar, Paco, porque la revista Proceso exhibe en su número de esta semana que curiosamente el tema en el cual está involucrado uno de los empresarios favoritos de esta administración no está siendo tocado en el caso Lozoya. Estamos hablando de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien estaría vinculado directamente en esta negociación que fue por más de 600 millones de dólares. Difícil que se llegue a tocar esas notas en este proceso. Vamos a rápidamente, porque nos quedan escasamente 3 minutos, si no estoy mal. 3 minutitos rápidamente para hablar de un tema que hemos venido trabajando mucho aquí en Mega Noticias TVC, y es la falta de Estado de Derecho. Hay falta de Estado de Derecho en muchas cosas, pero en específico estamos hablando de la toma de casetas, la toma de las carreteras, y bueno, también el tema de quién pone orden en las tarifas, en los costos de las casetas, por qué se paga tanto, ¿sí? Y sobre todo cuando ya se terminaron las concesiones y se sigue cobrando. Raúl Frías. Mira, son 2 temas diferentes, pero que están amarrados uno con otro. Uno es la toma, las personas, por ejemplo, que están en el occidente del país, la gente que está, no sé, en Nayarit, Colima, Guanajuato, que va a Puerto Vallarta, o las personas que están en México y que van a Veracruz o que van a Puebla, constantemente las casetas de cobro están tomadas, Paco. ¿Y esto por qué? Porque se ha convertido en una mina de oro el poder bloquear un día. Y hacía cuentas nuestro compañero Andrés Villarreal de cuánto ganan si, por ejemplo, una cuota de 50 pesos, que es, digamos, la cuota normal cuando se toma una caseta, por el número de vehículos que pasan todos los días, y esto, bueno, les da ingresos de millones de pesos a la semana, en una semana, ¿sí? Entonces se ha convertido en una mina de oro para cualquier grupo que pueda pelear cualquier cosa, desde derechos de vía, derecho de paso, una necesidad de servicios, maestros, coordinadoras, sindicatos, o sea, cualquier puede hacer algún tipo. Ese es un tema, y además no hay quien meta mano. Decía el director de infraestructura carretera, el señor que se apellida Frías, por cierto, decía que se han levantado entre 3,000 y 5,000 denuncias, ¿sí? Para poder, bueno, pues las pérdidas de las empresas concesionarias y también de las que son de Capufe. ¿Y sabes qué ha pasado? Nada. Ni ¿sí? pasará. Y hay
Y hay muchas casetas que siguen hoy tomadas por diferentes grupos y parece que a nadie le importa. Ese es un tema. Y el otro son efectivamente concesiones que se entregaron por parte de la autoridad para determinado tiempo para cobrar cuota y recuperar, financiar el mantenimiento, la construcción, pero que pasan los años y se sigue cobrando porque ya se hizo una manera de ingresar recursos a las arcas públicas, municipales, estatales o incluso federales. Sin ningún castigo ni pena. Lalo Torreblanca. ¿Qué pasó? Mira, lo que es importante es que consideremos que finalmente eso ya está considerado, o sea, está considerado en las cuotas. A ver, ¿ustedes creen que el huachicol no está considerado en los precios de los combustibles? Por supuesto. Si está considerado incluso hasta la merma, la evaporación del combustible por su traslado, durante su traslado, más el IVA que no se puede cobrar por la evaporación. Así es la fórmula. De la fórmula hay una cantidad como 12 o 14 elementos. Entre ellos está la evaporación y el IVA de la evaporación. ¿Usted cree que no está considerado en las casetas que la van a tomar un promedio anual? Claro, ¿y sabe quién lo paga? Nosotros, en un país en donde no priva el Estado de Derecho. No existe y no hay quien salga a defenderlo, Juan María. Y rapidísimamente, ejemplos puntuales. El circuito mexiquense fue usado para las campañas del Estado de México. Se decía, nada más, levanta unos días, no cobres directamente contra recibo y va directo para las campañas o para la bolsa de alguien. El caso, Raúl, tú lo conoces bien, de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, que ya se ha pagado como 3 o 4 veces y simplemente se renuevan las concesiones cuando debieron de ser ya vías libres. Y 3, la falta de Estado de Derecho, Paco, la carretera 15, que allí los yaquis, que hoy el presidente los está elogiando tanto, están bloqueando constantemente estas vías que son tomadas por grupos que impiden el trabajo, que golpean la economía y que representan un lastre para todo el país, Paco. Sí, y esto que mencionas abre justamente también la otra parte, que muchos de estas tomas de casetas, ¿sí? No es nada más porque se le ocurrió a alguien, tienen el apoyo de un funcionario público que está de alguna manera corrupto, buscando beneficios, ¿sí? Y el otro tema, ¿sí? ¿Quién pone las tarifas para esas casetas? No puede ser posible que un ejemplo, transcurra 70 kilómetros y el costo de esa caseta sea de 24 pesos y en otra carretera esos mismos 70 kilómetros me cuesten 300 pesos. ¿Quién pone orden? ¿En dónde está la autoridad, Raúl? Fíjate que la carretera más cara del país es la México-Toluca. Sí, la de la Marquesa, la que pasa que precisamente es la carretera que tiene el mayor costo por kilómetro, de acuerdo a lo que ha publicado las tarifas de las carreteras del país. Y así, es que esa es la que lleva la presidencia, por eso es tan cara. Pues ya nos vamos, pero tienes razón. Hasta aquí porque el tiempo ya nos comió. Raúl Frías Lucio, Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca Jax, agradecido como siempre, pero sobre todo con nuestro auditorio que nos permite dejarles nuestra opinión en temas que seguramente a usted le interesan. Hasta aquí para opinar. Y bueno, vámonos a Guadalajara, ya se